Bueno, bienvenidos a un nuevo video explicativo de matemáticas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de factorización de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Bien, como primer ejemplo, vamos a factorar 6x cuadrada más 28x más 30. Lo que tenemos que hacer es buscar dos números enteros a y b, tal que el producto a por b es 6, es decir, el coeficiente del primer término. Y otros dos números enteros c y d, tal que c por d nos dé 30, el coeficiente del tercer término del trinomio, y que además a por d más c por b nos dé 28, el coeficiente del segundo término del trinomio. Lo que podemos observar es que 6 se puede escribir como 2 por 3 y el 30 se puede escribir como 6 por 5. Y además, si multiplicamos 2 por 5 y le sumamos 3 por 6, nos da 28. El coeficiente del segundo término del trinomio. De manera que prácticamente ya hemos terminado de factorizar este trinomio, porque entonces el trinomio 6x cuadrada más 28x más 30 se puede escribir como el producto de dos binomios. El primer binomio se escribe como el 2 acompañado de la x más 6 y el segundo binomio se forma con el 3 acompañado de la x más 5. Y hemos terminado de factorar el trinomio. Veamos un segundo ejemplo. Factorar 20a cuadrada menos 23a menos 21. Bien, lo que tenemos que hacer es nuevamente buscar dos números enteros a y b, tal que el producto nos dé 20 y otros dos números enteros c y d, tal que su producto nos dé menos 21 y que además a por d más c por b nos dé menos 23, el coeficiente del segundo término del trinomio. Bien. Ahora vamos a reescribir el trinomio 20a cuadrada menos 23a menos 21 y podemos observar que 20, que es el coeficiente del primer término del trinomio, se puede escribir como 4 por 5 y menos 21, que es el coeficiente del tercer término del trinomio, se puede escribir como el producto de menos 7 por 3 y además 4 por 3 sumándole 5 por menos 7 nos da menos 23, el coeficiente del segundo término del trinomio. De manera que prácticamente ya hemos terminado de factorizar, porque ahora el trinomio 20a cuadrada menos 21 se puede escribir como el producto de dos binomios. El primero de ellos se forma con el 4 acompañado de la letra a menos 7 y el segundo binomio se escribe como 5 acompañado de la a más 3. Y hemos terminado de factorar el trinomio. Veamos un tercer ejemplo. Factorar menos 10y cuadrada menos 26y menos 12. Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar dos números enteros a, b, tales que a por b nos dé menos 10, es decir, el coeficiente del primer término del trinomio, y otros dos números enteros c y d, tal que multiplicados nos dé menos 10, el coeficiente del tercer término del trinomio y que además a por d más c por b nos dé menos 26, el coeficiente del segundo término del trinomio. Bien, podemos observar que menos 10 se puede escribir como menos 2 por 5 y menos 12 se puede escribir como menos 4 por 3 y además menos 2 por 3 más 5 por menos 4 nos da menos 26, el coeficiente término del trinomio. Entonces prácticamente ya hemos terminado, porque el trinomio menos 10y cuadrada menos 26y menos 12 se puede escribir como el producto de dos binomios. El primer binomio se forma con el menos 2 acompañado de la y menos 4 y el segundo binomio se forma con el 5 acompañado de la y más 3. Bien, vamos a ver un último ejemplo. El inciso D, factorar 6a cuadrada más 244a más 2310. Bien, lo que tenemos que hacer nuevamente es buscar dos números enteros a, b, tal que multiplicados nos den 6, el coeficiente del primer, y otros dos números enteros c y d, tal que su producto nos dé 2310 y además que el producto de a por d más c por b nos dé 244, el coeficiente del segundo término del trinomio. Bien. Observemos que el 2310 es un número grande, de manera que lo recomendable es descomponer 2310 en factores primos. Bien,
Como podemos ver, 2310 si lo dividimos entre 2 nos da 1155, que si lo dividimos entre 3 nos da 385, que a su vez si está dividido por 5 nos da 77, y esto a su vez dividido entre 7 nos da 11, que dividido entre 11 nos da 1. De manera que 2310 es el producto de estos primos, 2 por 3 por 5 por 7 por 11. Bien, lo que vamos a hacer es decir que C es igual al producto de 2 por 3 por 5, que es 30, y D el producto de 7 por 11, que es 77. Veamos que estos dos números nos pueden ser de mucha utilidad. Bien, veamos que 6, que es el coeficiente del primer término del trinomio, se puede escribir como 3 por 2, y como ya hemos mencionado, 2310 se puede escribir como el producto de 77 por 30. Pero a su vez, 3 por 30 más 2 por 77 nos da 244, que es el coeficiente del segundo término del trinomio. Y entonces prácticamente ya hemos terminado, porque entonces el trinomio 6a cuadrada más 244a más 2310 se forma como el producto de dos binomios. El primero de ellos es el 3 acompañado de la a más 77, y el segundo de ellos es 2 acompañado de la a más 30. Y bueno, pues hemos terminado de factorar este trinomio. Bueno, pues hemos terminado. Eso es todo.